Buenas a todos. En esta biografía, o mejor dicho, tecnobiografía, voy a relatar mi vida a través de las tecnologías que he ido teniendo y con las que he estado en contacto. Todas estas tecnologías me han ido sirviendo mayoritariamente de ocio o distracción, aunque también tras ir creciendo estas pasaron más a ser con razón educativa. He intentado ordenarlas en orden cronológico por el que las iba teniendo. Primero, el reproductor VHS, el cual usábamos sobre todo para ver la boda de mis padres en Marruecos, en una de las antiguas teles grandes, las CRT, televisores de rayos catódicos, lo cual me gustaba mucho porque así podía ver a mis familiares y conocidos cuando eran jóvenes, bailando y disfrutando al igual que mis padres, aunque ellos estaban bastante nerviosos pero a su vez muy guapos y contentos, aunque también teníamos alguna que otra película. Segundo, el Discman. Unos amigos de mis padres me regalaron un aparato de juguete con auriculares incorporados con los que podía escuchar tanto historias como música, y las tardes de verano en las que no solíamos salir a la calle muy pocas veces, mi hermano y yo nos las pasábamos jugando y escuchándolo. Tercero, una especie de Game Boy que gané en la feria cuando era pequeño y que tenía que escoger entre ella o un juego de cuchillos. Como era de esperar, yo estaba fanático por tener mi primera videoconsola, y aunque mis padres me intentaron hacer recapacitar sobre el hecho de que esa videoconsola no valía ni la mitad del juego de cuchillos y utensilios de cocina, yo escogí ese aparato que iba con 4 pilas y que tenía como opción 3 juegos muy sencillos de avioncitos que tenían que disparar a puntos que si los tocaban se acababa la partida, de apilar figuras y de ir evitando obstáculos con un monigote. Este se podría decir que fue mi primer juguete tecnológico con el cual me lo pasaba muy bien, pero como era lo normal, mi hermano y yo siempre nos peleábamos por él hasta que llegó un día que lo rompimos. Cuarto, mi padre nos compró a mí y a mi hermano 2 radios pequeñitas portables que se podían enganchar a los bolsillos, que también funcionaban de linterna e iban con 2 pilas pequeñas. Esto fue cuando estaba en primaria aún, posiblemente durante cuarto. Mi madre nos aconsejó, o mejor dicho, nos obligó a no llevarlas a clase, porque sabía que las perderíamos o las romperíamos. Pero como es de esperar de un niño de esa edad, al día siguiente que nos las dio mi padre, me la llevé a clase para enseñársela a todos mis amigos y conseguí que no se enterara mi madre. Las mañanas de los sábados me las pasaba escuchando los 40 principales en la cama hasta que mis padres me mandaban levantarme para hacer los deberes. Quinto, poco después de esa primera videoconsola, mis padres nos regalaron una Nintendo DS con 3 juegos y eso sí que fue una locura total. Desde ese momento ambos dejamos de salir a la calle a jugar a fútbol con los amigos, porque por aquel entonces es lo que hacíamos todos los días, tanto entre semana como los fines. Pero como digo, con la DS ya no volvimos a ver la luz del sol en medio año por lo menos. Los juegos eran el famosísimo Mario Bros, que para mí siempre fue mi preferido, porque ese tipo de juegos por los que tenía que pasarme niveles y mundos era algo fascinante. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos y el FIFA 8, que sobre todo lo jugaba mi hermano y para no pelearnos por perder partidas, cada uno tenía su propia cuenta al igual que todos los juegos. Sexto, en 2008, el día que dio lugar el famoso apagón de todos los canales para las teles viejas, las CRT, nos pilló a mis padres y a mi hermano y a mí una mañana tarde cuando estábamos viendo la WWE, una, una serie de lucha libre, algo que nos encantaba a mi hermano, a mi padre y a mí. De repente la tele se quedó en blanco y negro, por lo que mi padre cogió el mando y cambió todos los canales que había entonces, pero ninguno funcionaba. Ese día nos quedamos sin tele, pero no nos podíamos aguantar porque por aquel entonces la tele era nuestra mayor forma de distracción. Por ello mi padre se informó en el trabajo de que era eso, del apagón que anunciaban días antes en la tele, pero que tampoco sabíamos muy bien a qué se refería. Y le dijeron que para que volvieran los canales era necesario comprar una TDT, la televisión digital terrestre, por lo que esa misma tarde todos fuimos al supermercado a comprarla. Séptimo, mi primer móvil fue el que tenía mi padre viejo, que era el típico Nokia patata, porque se compró otro nuevo y cuál fue otro Nokia patata, pero un poco más moderno porque le gustaba esa marca, ya que era uno de los más resistentes de la época. Lo tuve con unos 10 o 11 años y mi hermano y yo lo utilizábamos sobre todo para jugar a los jueguecitos que tenía, el famoso de la serpiente, para chulearnos un poco de los demás niños de la calle y para pasarnos y escuchar música con los amigos, porque este ya incorporaba el innovador Bluetooth.
Octavo, el MP3, que me regalaron por mi cumpleaños. Era muy bonito, me encantaba su color verde fluorescente y su forma cuadrada. Con él escuchaba muchas músicas, las cuales me puso en él una amiga mayor que tenía portátil en su casa y sabía cómo hacerlo. Sobre todo me encantaba la famosísima de ese año, Papa Americano, de 2010, que me la ponía siempre que salía a la calle con mis amigos. Pero como todo aparato le llegó su día y en este caso no había pasado mucho de que me lo regalaran. Fue una tarde en la que unos amigos y yo estábamos saltando unos muros y por miedo a que se cayera se lo dejé a un amigo para que me lo guardara, pero al irme a casa me olvidé de pedírselo y al siguiente día fui a su casa y me lo dio. Pero me di cuenta de que ya no funcionaba y le pedí explicaciones y me dijo que su abuela se había sentado en él, por lo que le dije que debía comprarme otro, pero este no me gustó tanto como el primero. Noveno. Al venir mi primo a vivir a España, con su madre, este se trajo la Play 2 de Marruecos, que estaba pirateada y en ella iban solo los juegos pirateados que se vendían allí, pero que funcionaban igual que los normales e incluso tras unos años al sacarse la Play 3, los juegos de esta también se podían comprar pirateados para la 2, por lo que al ser mucho más baratos nosotros éramos los que tenían los mejores juegos, por lo que todos nuestros amigos querían venir a nuestra casa a jugar con ella y llegábamos a montar colas para el turno porque solo disponíamos de dos mandos. Décimo, llegó un día en que se estropeó la TDT y tuvimos que plantearnos la idea de comprar otra o una tele de plasma, por lo que mis padres tomaron la decisión de comprar la tele de plasma, porque a la larga íbamos a tener que hacerlo, ya que era uno de los años en que la mayoría de la gente empezó a cambiar sus viejas teles CRT por las de plasma. Este cambio conllevó un gran avance en nuestra casa, pero a su vez tuvimos que deshacernos de alguna forma de otras tecnologías que se habían quedado obsoletas, por ejemplo, del reproductor VHS, de los VHS, de la tele en sí, de la Play 2, etc. 12. Por otro de mis cumpleaños me regalaron el tan esperado móvil, porque hasta entonces no había tenido la necesidad de tenerlo, pero ya estaba en el instituto y todos mis amigos ya tenían uno. Aunque era bastante pequeño en comparación con los de ahora, ya era táctil, lo cual fue un avance bastante grande y ya se le podía considerar smartphone, porque tenía bastantes más herramientas y usos que los antiguos, como el buscador Google, más juegos, aplicaciones, cámara, almacenamiento de documentos, wifi, 3G, y no solo se podía llamar y mandar mensajes. 13. Un día que volví a casa, mis padres me estaban esperando con un regalo que ni me imaginaba, pero que ya necesitaba para hacer trabajos y deberes en casa, porque hasta entonces tenía que ir a usar los ordenadores de la biblioteca de mi antiguo colegio, la pública. Fue una tablet LG Pad 10.1 blanca que me encantó y que estuve horas admirando antes de sacarla de la caja. Los primeros días que la usaba lo hacía con gran cautela por miedo a rayarla o cualquier otra cosa. Esta me ayudó bastante en mis últimos años de instituto y bachiller. 14. Ya en mi primer año en la universidad me di cuenta de que esta ya no iba a servir de gran ayuda si quería escribir trabajos largos y almacenar gran cantidad de ellos, entre otras facilidades que un portátil sí que me daría, por lo que se lo comenté a mis padres y fuimos a comprar uno. Estos han sido algunas de las tecnologías que he ido teniendo a lo largo de mi vida, y las cuales han tenido muchas funciones y finalidades, pero sobre todo lúdicas y educativas. Quizás me haya dejado alguna entre medio, como por ejemplo todos los smartphones que he tenido tras el primero, o la PSP tras la Nintendo, pero considero que las tecnologías más relevantes y que me causaron un gran cambio para mí en esos momentos fueron los que he mencionado. Bueno, mejor dicho, las que he mencionado. Como reflexión final, me gustaría indicar que en general mi generación del 99, algunas anteriores y todas las posteriores, hemos nacido en una época revolucionaria por las tecnologías que se han ido haciendo con nosotros y cada vez de forma más relevante e inconsciente, indispensables para nuestro día a día. Ojo, con esto no me refiero a que sea algo malo o que estaríamos mucho mejor sin ellas, ni mucho menos, pero sí que deberíamos ser conscientes de su uso en algunas ocasiones, reflexionando sobre lo que se está haciendo con ellas y cómo nos están afectando, si para bien o para mal, como las facilidades que nos causan en nuestras vidas, estar conectados con el resto del mundo, conocer otras personas, lugares, culturas, o por otro lado, que está llevándonos a una sociedad consumista,
gran peso de las redes sociales en todo lo que hacemos. De esta forma pienso que esta evolución continua de las tecnologías seguirá teniendo una base positiva en todos nosotros. Y eso es todo. Muchas gracias.